Mi esposa sonrió con aire de suficiencia cuando le pregunté si me estaba engañando, así que aparecí en su gala con una mujer que la hizo invisible. Eso fue solo el principio. Dicen que puedes saber todo lo que necesitas saber sobre una persona por la forma en que te sonríe. No creí eso hasta la noche en que mi esposa, Mariana, me miró directamente a los ojos y sonrió con aire de suficiencia. Era un martes, una de esas tardes de primavera extrañamente cálidas en las que el mundo se siente demasiado vivo para ocultar nada. Estábamos sentados en el patio trasero, ella saboreando una copa de Pinot Noir, yo tratando de encontrar las palabras adecuadas que habían estado arañando el fondo de mi mente durante meses. Le pregunté directamente, Mariana, ¿estás viendo a alguien más? Por un momento, no dijo una palabra. Simplemente removió su vino, perezosamente, miró al horizonte, y cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, sonrió. No era la sonrisa de una mujer aliviada de que confiaran en ella. No era la risa nerviosa de alguien acusado injustamente. No, era el tipo de sonrisa burlona que le das a un oponente de ajedrez cuando ya sabes que ha perdido y solo estás jugando los últimos movimientos por pura diversión. Algo en mí se congeló. No era solo miedo o tristeza. Era claridad, fría y brutal. Esa sonrisa me dijo todo lo que las palabras nunca podrían. No reaccioné. No discutí. No rogué. Asentí lentamente, me levanté de la silla y volví a entrar en la casa. Mientras ella se quedaba afuera, probablemente pensando que había ganado algún juego silencioso y retorcido, yo me senté en la barra de la cocina e hice un plan. Su gala benéfica anual era en 3 días. Era su orgullo y alegría, su oportunidad para presumir de sus contactos, su belleza, su imagen cuidadosamente seleccionada. Y no tenía idea de que yo estaba a punto de hacerla añicos sin levantar la voz ni montar una escena. Todo lo que necesitaba era alguien que pudiera hacerla sentir invisible, irrelevante e impotente. Y sabía exactamente a quién llamar. Esa noche, mientras Mariana se quedaba afuera bebiendo vino bajo las estrellas, le envió un mensaje a alguien con quien no había hablado en años. Una mujer que una vez había puesto celosa incluso a Mariana y que, resultó, me debía un favor. Yo también sonreí, pero no era la misma sonrisa. La mía era la sonrisa de un hombre que acababa de darle la vuelta al tablero mientras su oponente no miraba. Y eso fue solo el principio. La mujer a la que le envié el mensaje esa noche se llamaba Selene Arias. Si te preguntas por el nombre, sí, le pega. Siempre sonó como problemas envueltos en elegancia, y así vivía también. Años atrás, antes de que Mariana y yo nos casáramos, Selene y yo tuvimos una conexión breve e intensa. Uno de esos casi que nunca se convirtieron en nada serio porque la vida nos llevó por caminos diferentes. Pero siempre estuvimos al tanto el uno del otro. Éramos el tipo de personas que podían pasar años sin hablar y reanudar la conversación como si nunca se hubiera interrumpido. Cuando el mensaje de Selene llegó solo unos minutos después, no era una pregunta. Eran solo 4 palabras, dime cuándo, Alejandro. Los siguientes 3 días se sintieron como un acto de equilibrio sobre un nido de víboras. Mariana estaba más fría de lo habitual, poniendo excusas a medias para irse temprano al trabajo, quedándose fuera hasta más tarde, enviando mensajes constantemente bajo la mesa en la cena como si yo no pudiera ver sus pulgares moverse. No sabía que mientras ella construía su pequeño mundo de fantasía, yo estaba organizando cuidadosamente el momento que lo destruiría. La noche de la gala, Mariana tardó casi 2 horas en arreglarse. Yo observaba desde el umbral de la puerta, fingiendo beber mi tequila añejo mientras ella se ponía un vestido tan elaborado que parecía cosido de la medianoche misma. Su cabello, su maquillaje, todo perfecto, como si se estuviera preparando para una coronación en lugar de una subasta benéfica. No llegues tarde, me dijo con esa misma curva de suficiencia en la comisura de sus labios. No me lo perdería por nada del mundo, respondí, queriendo decir cada sílaba de una manera que ella no podría entender. Llegamos por separado, ella con su séquito, sus clientes y admiradores zumbando a su alrededor como polillas a una llama. Esperé hasta que el salón principal estuvo lleno, los candelabros brillando intensamente y las cámaras parpadeando como 100 pequeñas traiciones. Y entonces entré con Selene del brazo. Fue como dejar caer un trueno en una habitación llena de cristal. Las conversaciones se interrumpieron. Las cabezas se giraron.
Mariana, de pie cerca del escenario, me miró a los ojos. Y por primera vez en años, vi miedo. No porque Selene fuera más hermosa, aunque lo era, sin esfuerzo, sino porque Mariana se dio cuenta de que ya no era la reina. En un solo instante, se había convertido en una cara más en la multitud. Eclipsada e ignorada. Selene se inclinó hacia mí y susurró algo que me hizo reír lo suficientemente alto como para que Mariana lo oyera. Por supuesto, nos movimos por la sala como si fuera nuestra. Y por mucho que Mariana intentó recuperar el centro de atención, con risas más fuertes, sonrisas exageradas, ya se había ido. ¿Y la mejor parte? Esto no era venganza. Ni siquiera era ira. Era solo un mensaje, lo vi todo. Lo entendí todo. Y ahora, no me importaba. Pero ese era solo el movimiento de apertura. Lo que Mariana no sabía era que la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. Después de que Selene y yo hiciéramos nuestra entrada, el aire dentro de la gala se espesó, zumbando con una tensión que todos podían sentir pero que nadie se atrevía a abordar. Mariana seguía lanzando miradas en nuestra dirección, cada una más desesperada que la anterior. Era casi divertido verla fingir que nada había cambiado cuando todo su mundo se estaba derrumbando silenciosamente justo delante de ella. Selene era una maestra en este juego. No era ruidosa. No era llamativa. Simplemente existía de una manera que hacía que todo a su alrededor pareciera soso. Las conversaciones se inclinaban naturalmente hacia nosotros. Las sonrisas permanecían un poco más en Selene. Invitaciones a mesas privadas, ofertas de champán, llegaban sin que las pidiéramos. Mariana, con toda su red de contactos estratégica y su compañía cuidadosamente elegida, se convirtió en ruido de fondo en su propio evento. El golpe final llegó cuando el anfitrión de la noche, un donante importante, se acercó a nuestra mesa y se presentó a Selene. Ni siquiera reconoció a Mariana, que estaba a unos metros de distancia, tratando de hacerse visible de nuevo. Selene le estrechó la mano, se rió ligeramente de algún chiste que no capté y dirigió el foco de atención permanentemente hacia nosotros. Fue cruel. Fue hermoso. Mariana intentó recuperarse. Marchó hacia el micrófono al frente de la sala para dar su discurso de apertura. Su voz, generalmente fuerte y magnética, flaqueó bajo la presión de docenas de ojos que se movían entre ella y Selene. Cada tartamudeo, cada pausa incómoda, hacía que las paredes se cerraran un poco más a su alrededor. Yo estaba de pie en la parte de atrás con Selene, con una mano apoyada casualmente en la parte baja de su espalda, y observaba. Y aquí está la cuestión, ya no era ira. Era puro desapego. Mariana podría haber bailado en ese escenario, haber roto a llorar o haberlo confesado todo al micrófono, y no habría importado. Ya me había perdido en el momento en que sonrió con suficiencia. Después de su discurso, mientras la multitud comenzaba a socializar de nuevo, Mariana finalmente se acercó. Su rostro era una máscara tensa de rabia e incredulidad, pero mantuvo su voz dulce como el azúcar. Ese siempre fue su estilo, mantener los cuchillos ocultos tras palabras de seda. Veo que has traído una invitada, me dijo, ignorando a Selene por completo. Sí, sonreí. ¿Recuerdas a Selene, verdad? Selene extendió su mano cortésmente, casi burlonamente. Mariana no la tomó. Estás montando una escena, siseó Mariana entre dientes. Me incliné más cerca, bajando la voz para que solo ella pudiera oír. No, Mariana. Tú montaste la escena en el momento en que decidiste que eras demasiado buena para la honestidad. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Selene, sintiendo que su trabajo aquí había terminado por ahora, se disculpó para traernos unas copas, dejándonos a Mariana y a mí solos en una burbuja de tensión tan espesa que te ahogaba. Te vas a arrepentir de esto, susurró Mariana. Me reí en voz baja. Ya me arrepiento de haber perdido años fingiendo que eras alguien que no eres. Abrió la boca para replicar, pero no me quedé a escucharlo. Le di la espalda deliberadamente, lentamente, y me alejé. En ese momento, frente a su público cuidadosamente seleccionado, Mariana se había vuelto invisible. Pero lo que no se daba cuenta era que la verdadera destrucción ni siquiera había comenzado. Esto era solo la humillación pública. ¿Las consecuencias privadas?
La estaban esperando a la vuelta de la esquina, e iban a ser mucho, mucho peores. La gala finalmente llegó a su fin, pero no antes de que Mariana hiciera un último intento patético de salvar su orgullo. Mientras los invitados salían bajo el brillo dorado de los candelabros, ella flotaba entre la multitud, aferrándose a cada conversación, tratando de actuar como si todavía tuviera el control. Pero el cambio era innegable. La gente no la miraba de la misma manera. Algunos susurraban cuando pasaba. Algunos sonreían demasiado cortésmente, de la manera en que lo haces cuando hablas con alguien a quien ya planeas olvidar. Su máscara se estaba resquebrajando, y cada segundo que se quedaba solo exponía más las grietas debajo. Selene y yo no nos quedamos hasta el final. No lo necesitábamos. El daño estaba hecho. Agradecí a los organizadores, besé la mano de Selene por la teatralidad y salimos a la noche como si todo el evento hubiera sido montado solo para nuestro beneficio. Pero el verdadero juego comenzó a la mañana siguiente. Había pasado las semanas previas a la gala reuniendo algo más que coraje. A través de un investigador privado, un hombre tan discreto que hacía que los fantasmas parecieran torpes, había recopilado cosas que Mariana nunca imaginó que verían la luz del día. Registros financieros, cuentas bancarias secretas, mensajes que creía borrados, reservas de hotel que no coincidían con sus falsos viajes de trabajo, fotos, vídeos, todo. Para cuando Mariana se despertó esa mañana, lidiando con lo que esperaba fuera una resaca aplastante de vergüenza y confusión, mi siguiente movimiento ya estaba en marcha. Una entrega llegó a nuestra casa justo después de las 10 de la mañana. Un elegante sobre blanco colocado cuidadosamente en su puerta. Dentro había una única memoria portátil. Sin nota, sin amenazas, solo pruebas frías e indiscutibles. Yo no estaba en casa cuando lo encontró. Había empacado una sola maleta y me había registrado en un hotel boutique en Polanco. No necesitaba ver su reacción en persona. Podía imaginarla con suficiente viveza, el color desapareciendo de su rostro, el desplazamiento frenético por los archivos, la nauseabunda comprensión de que ya no era la titiritera. Era la marioneta, y yo era quien cortaba sus hilos. Alrededor del mediodía, mi teléfono explotó de llamadas. El número de Mariana una y otra vez, luego el de su hermana, luego el de uno de nuestros amigos en común. No contesté ni una sola. Las dejé sonar en el vacío. En cambio, pedí servicio a la habitación, abrí la ventana para dejar entrar el ruido de la ciudad y me tomé mi tiempo saboreando el silencio. No era felicidad, no exactamente. Era algo más raro, algo más puro, libertad. Más tarde esa tarde, mi abogado confirmó que Mariana había recibido los papeles del divorcio. Preparados, herméticos, innegables. Gracias a las pruebas, no se iría con la mitad de lo que esperaba. Ni siquiera se iría con la casa. Tampoco se iría con su reputación impecable, porque en los círculos que importaban, la verdad comenzaba a circular. Pero el golpe final, el que haría todo real, todavía estaba esperando. Y yo iba a entregarlo en persona. No con ira, no con violencia, ni siquiera con la voz alta, solo con el tipo de calma brutal que una vez la hizo sonreírme con suficiencia. 2 días después de la gala, después del sobre, después de las interminables llamadas y mensajes de voz goteando falso remordimiento y regateo desesperado, decidí que era hora. Si Mariana quería un cierre, lo iba a tener, pero en mis términos, no en los suyos. Le envié un mensaje simple: nos vemos en el invernadero a las 3 de la tarde. Ven sola. El invernadero era una antigua estructura de cristal en el borde del bosque de Chapultepec. Solíamos ir allí cuando todavía fingíamos ser felices. Una vez me dijo que se sentía atemporal, como si nada malo pudiera pasar dentro de esas paredes. Qué apropiado, entonces, que se convirtiera en el lugar donde se diera cuenta de que el tiempo se nos había acabado. Cuando llegué, Mariana ya estaba allí, caminando de un lado a otro cerca de la entrada con un abrigo negro ajustado que parecía costar más que mi primer coche. Tenía el rostro tenso, sus ojos se movían nerviosamente con cada sonido. Por primera vez desde que la conocía, Mariana no parecía serena. Parecía perdida. Se apresuró hacia mí en cuanto me vio, sus tacones resonando torpemente en el viejo sendero de piedra. Alejandro, por favor, comenzó, con la voz temblando lo suficiente como para sonar humana de nuevo. ¿Podemos arreglar esto?
Lo que sea que creas que sabes, no es lo que parece. La dejé divagar durante casi 2 minutos completos. Excusas, medias confesiones, lágrimas asomando en sus ojos perfectos. Habría sido convincente, tal vez, si no hubiera visto ya las pruebas yo mismo. Si no hubiera pasado noches mirando sus falsos viajes de negocios registrados contra recibos de cenas románticas y registros en hoteles con nombres falsos. Cuando finalmente se quedó sin aire, saqué una delgada carpeta de mi chaqueta y se la entregué. Estos son los acuerdos finales de divorcio, dije secamente. Todo ha sido arreglado. Puedes quedarte con tus cuentas personales, tu coche y lo que puedas meter en 2 maletas. Todo lo demás se ha ido. Tomó la carpeta con manos temblorosas, hojeando las páginas como si pensara que podría encontrar un salvavidas oculto en la letra pequeña. Esto no es justo, susurró, con la voz quebrada. Me encogí de hombros. Tampoco lo fue mentir durante años. Las lágrimas corrieron por sus mejillas entonces, genuinas esta vez. Pero no me conmovieron. Ya no. Verla desmoronarse no fue satisfactorio, en realidad no. Simplemente se sintió inevitable, como la gravedad alcanzando finalmente a una piedra que alguien había lanzado al aire, esperando que simplemente flotara para siempre. Cometí un error, sollozó. Pensé que necesitaba más. Incliné la cabeza ligeramente. Y ahora tienes exactamente lo que querías. Libertad. Sacudió la cabeza violentamente, extendiendo la mano hacia mi brazo como si pudiera arrastrarme físicamente de vuelta a su vida. Di un paso atrás sin dudar. Me perdiste la noche que sonreíste, Mariana, dije en voz baja. Fue entonces cuando te elegiste a ti misma por encima de nosotros. No grité. No maldije. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente me di la vuelta, caminé de regreso hacia la puerta y no miré hacia atrás. Ni cuando gritó mi nombre. Ni cuando comenzó a sollozar más fuerte. Ni cuando finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando. Detrás de mí, la gran cúpula de cristal del invernadero brillaba bajo el sol de la tarde, atrapándola dentro como un recuerdo del que nunca podría escapar. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero, sin ataduras, como si finalmente estuviera respirando aire real de nuevo. Pero incluso entonces, una parte de mí sabía que la caída de Mariana no había terminado. Todavía no había tocado fondo. Ni de lejos. Los días siguientes a la reunión en el invernadero pasaron en una extraña especie de paz. Era casi como si el universo mismo hubiera suspirado de alivio cuando me alejé de Mariana. Volví al trabajo, dormí más profundamente de lo que lo había hecho en años, y por primera vez en mucho tiempo, comencé a hacer planes que no implicaban calcular sus estados de ánimo ni esquivar sus mentiras. La libertad no llegó con una fuerte explosión. Llegó en silencio, como el sol saliendo después de una tormenta interminable. Pero Mariana aún no había terminado. No sabía cómo perder con elegancia. Al principio, intentó inundarme de culpa. Llamadas nocturnas, mensajes diciendo que había cometido errores, que estaba lista para ser mejor. Promesas de terapia de pareja, de terapia individual, de cualquier cosa si tan solo la escuchaba. Pero no lo hice, porque ahora entendía algo, no lamentaba haberme traicionado. Lamentaba haber sido descubierta. Lamentaba que su pequeño imperio perfecto se estuviera derrumbando y que nada de lo que pudiera decir reconstruiría lo que ya había reducido a cenizas. Cuando las tácticas de culpa no funcionaron, Mariana cambió de táctica, ira, culpa, acusaciones de que yo le había tendido una trampa, de que la había humillado a propósito. Envió correos electrónicos desagradables, mensajes de texto casi desquiciados, incluso intentó contactar a mi familia para manchar mi nombre. Fue triste, honestamente, ver a una mujer que una vez entraba en cada habitación como si fuera la dueña ahora arañar desesperadamente cualquier cosa que pudiera restaurar su poder imaginario. Lo que no sabía, lo que nunca podría haber adivinado, era que su verdadero ajuste de cuentas ya se estaba desarrollando entre bastidores. Selene también tenía amigos. Amigos que se movían en altos círculos, amigos que sabían cómo mover hilos discretamente en industrias donde la reputación lo era todo. Nunca pedí favores, pero cuando Selene descubrió el alcance total del engaño de Mariana, hizo algunas llamadas telefónicas sin que yo tuviera que sugerirlo. En el lapso de una semana, el mundo de Mariana se encogió.
Uno de sus contratos de consultoría más grandes de repente reevaluó sus asociaciones y la despidió. Las invitaciones a patronatos de beneficencia exclusivos se agotaron sin explicación. Viejos amigos que solían adularla dejaron de devolverle las llamadas. No fue un derribo coordinado, sin tabloides, sin escándalos públicos, solo puertas cerrándose silenciosamente, oportunidades desapareciendo. Gente distanciándose sin decir nunca por qué. Para todos los demás, probablemente parecía mala suerte, una racha de infortunio. Pero nosotros sabíamos la verdad. Era el karma moviéndose con la precisión de un bisturí en lugar de un martillo. Una noche, una semana completa después de la reunión en el invernadero, me senté en una terraza en Paseo de la Reforma, saboreando un whisky y observando las luces de la ciudad parpadear como si las estrellas hubieran caído y se hubieran esparcido por la tierra. Mi teléfono vibró una vez contra la mesa. Era un mensaje con una foto de Selene. Lo abrí y sonreí lentamente. Era una foto espontánea que alguien había tomado en un evento de vinculación laboral al que Mariana no fue invitada. Al fondo, se la podía ver de pie fuera de las puertas de cristal con un vestido elegante, agarrando su bolso, su expresión una mezcla de rabia y desesperación al darse cuenta de que no iba a entrar. Invisible. Exactamente donde se había colocado a sí misma en el momento en que eligió la traición sobre la lealtad. Guardé el teléfono sin responder, terminé mi bebida y me recliné en mi silla, dejando que la noche me envolviera. No estaba celebrando su caída. No estaba bailando sobre las cenizas. Simplemente estaba presenciando las consecuencias que Mariana había escrito para sí misma hacía mucho tiempo. Y si pensaba que esto era tocar fondo, estaba equivocada. El verdadero momento, el que la dejaría verdaderamente sola, todavía estaba en camino, y yo iba a estar allí cuando llegara. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. No fue planeada. No fue algo que yo orquestara. La vida simplemente se alineó perfectamente, como si hubiera estado esperando el momento adecuado para dar el último golpe. Estaba asistiendo a una pequeña reunión en la Hacienda San Ángel, uno de esos eventos tranquilos, solo por invitación, donde los actores serios de la ciudad se mezclaban sin que los reporteros les respiraran en la nuca. Ni siquiera había pensado en Mariana cuando acepté la invitación. Ella había sido una habitual en eventos como este, moviéndose de conversación en conversación como un tiburón cortando aguas tranquilas. Ahora era un fantasma del que nadie hablaba. Pero mientras estaba de pie en la amplia terraza con un vaso de tequila añejo en la mano, la vi. No era una invitada. No estaba vestida para el evento. Estaba de pie cerca del ballet parking fuera de las puertas, discutiendo en voz baja con un hombre que reconocí, uno de los ejecutivos menores que solía desvivirse por ganarse su favor. Mariana se veía diferente ahora, más delgada, su maquillaje ligeramente corrido. La inclinación orgullosa de sus hombros se había derrumbado en algo más pequeño, más tenso. Me vio antes de que pudiera apartar la mirada, y vino directamente hacia mí. No había público aquí, ni grandes gestos, solo Mariana cruzando el césped bien cuidado, sus tacones hundiéndose ligeramente en la hierba, sus manos temblando a los costados. Alejandro, dijo, deteniéndose a unos metros de distancia. Por favor. Su voz se quebró tanto en la palabra que apenas la reconocí. Por un breve segundo, recordé a la mujer que una vez había amado. La ambición en sus ojos, las risas que solíamos compartir. Pero la memoria es algo peligroso. Puede hacerte olvidar los filos cortantes con los que te desangraste. No perteneces aquí, dije de manera uniforme. Ni cruel, ni en voz alta, solo la verdad. Lo sé, susurró. Pero no sé a dónde más ir. Me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. No por lástima, no porque todavía la amara, sino porque confirmaba lo que había sospechado todo el tiempo, Mariana nunca había construido una vida para sí misma. Había construido una actuación. Y cuando el escenario se derrumbó, no tenía idea de cómo sobrevivir sin los aplausos. Durante un largo momento, nos quedamos allí en el suave aire nocturno, los sonidos de risas y tintineo de vasos llegando desde la casa detrás de mí. Podría haberme dado la vuelta. Podría no haber dicho nada, pero no lo hice. En cambio, la miré directamente a los ojos y pronuncié las palabras que una vez mereció escuchar de mí, pero nunca lo hizo. Tú elegiste esto, dije. Cada mentira,
cada traición, cada vez que pensaste que eras más inteligente que todos los demás. Lo elegiste todo. Intentó hablar, pero levanté una mano y la detuve. No estoy aquí para odiarte, Mariana. No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para dejarte ir. Su rostro se descompuso, no dramáticamente, no como en las películas, sino en silencio. Una mujer dándose cuenta de que estaba verdaderamente sola por primera vez en su vida. Pasé a su lado, caminando hacia la casa sin mirar atrás. El valet parking ya se movía para escoltarla fuera de la propiedad. Y así, el último hilo que nos conectaba se rompió. No sentí victoria. No sentí venganza. Sentí algo mejor. Paz. Ella se había hecho invisible. Y ahora, yo finalmente me había hecho libre. Pero antes de desaparecer por completo en mi nueva vida, había una última cosa que necesitaba hacer. No por Mariana. Por mí. Los días que siguieron pasaron más silenciosamente de lo que esperaba. Uno pensaría que después de quemar una vida que una vez compartiste con alguien, el silencio sería ensordecedor, insoportable. Pero no lo fue. Simplemente estaba vacío, como estar en una casa despojada de muebles, conociendo de memoria cada crujido de las tablas del suelo, pero dándote cuenta de que ya no perteneces allí. Me mudé a un pequeño loft al sur de la ciudad. Nada lujoso, solo paredes limpias y ventanas altas que dejaban que la luz de la mañana entrara sin permiso. Había una especie de pureza en empezar de nuevo sin nada más que unas pocas maletas y mi nombre. Pero también había soledad, del tipo que se te aferraba en medio de la noche cuando olvidabas por un segundo que el otro lado de la cama siempre permanecería frío. Mariana no intentó contactarme de nuevo. No directamente. Algunos amigos en común enviaron mensajes en las semanas siguientes, actualizaciones cuidadosas y cautelosas. Dijeron que todavía estaba tratando de salvar lo que quedaba de su reputación, que se había mudado a un departamento más pequeño, vendido su coche de lujo, comenzado a trabajar en empleos de los que una vez se habría burlado. Dijeron que ya no sonreía mucho. No me sentí triunfante al escuchar eso. Ni siquiera me sentí enojado. Simplemente me sentí cansado. La verdad es que no hay verdaderos ganadores en una traición como la nuestra. Solo hay supervivientes. Y a veces, sobrevivir se parece mucho a perder. Una noche, unas semanas después de que todo terminara, me encontré de pie fuera del invernadero de nuevo. No lo había planeado. Simplemente estaba conduciendo y de alguna manera terminé allí, mirando la gran cúpula de cristal que reflejaba las estrellas. Pensé en todas las cosas con las que una vez habíamos soñado. Las promesas que hicimos bajo esas mismas estrellas. La vida que podríamos haber construido si ella hubiera sido honesta. Si yo hubiera visto la verdad antes, si ambos hubiéramos sido mejores. Pero la vida no se basa en los y sí. Solo se basa en consecuencias. Me quedé allí durante mucho tiempo, con las manos metidas en los bolsillos de mi chaqueta, respirando el aire nocturno, agudo y limpio. Y entonces, en voz baja, dije adiós. No a Mariana.